Bueno, si tuviésemos entonces que ir sintetizando un poco cuáles fueron las características principales que tuvo el terrorismo de Estado en Argentina, podríamos decir como la principal que hemos venido mencionando es que la violencia y el terror fueron utilizados para la eliminación de los adversarios políticos y para causar miedo en la población con el fin de inhibirlos políticamente, de que no participen, de que no sean críticos, de que no se inmiscuyan en los problemas sociales y en las injusticias. Esto fue lo que hizo que miles de personas fueran encarceladas, muchas otras perseguidas, censuradas, vigiladas. El exilio también es importante mencionar, la prohibición. Entonces, como característica esto, la violencia y el terror que se utiliza de una manera regular, sistemática, planificada y sobre todo ejerciéndose de una manera clandestina, ilegal, es decir, escondiendo la responsabilidad detrás de estos actos criminales. Eh, Otra característica importante que mencionamos cuando hablábamos un poco sobre esta cuestión del robo de bebés y de la negación de la identidad es que el terrorismo de Estado también buscó deshumanizar a ese enemigo político y que no solo se limitó a tratar de eliminarlos físicamente, sino que también se trató de eliminar sus ideas, su legado, su biografía, su historia y hasta su propia muerte, ¿no? Porque como decíamos, en tanto sigan desaparecidos, es, es, es un crimen que aún sigue vigente y doliendo. Y, y una característica que es importante, que la vamos a mencionar ahora y después voy a volver, así que quiero que por ahí traten de retener este concepto, es que el Estado terrorista, ante todo, buscó resquebrajar los vínculos sociales y fomentó el individualismo. Es decir, piensen ustedes que una persona desaparecida es un vínculo social que se rompe. Es un padre que se queda sin un hijo, es un hermano que se queda sin su familiar, una pareja que pierde a su amor, a sus amigos. Entonces son estos lazos, estas relaciones sociales que se rompen, quedan interrumpidas y como tal esa ruptura genera dolor, pero sobre todo sigue vigente. Por eso es importante pensar que esto por ahí a veces se discute cuando hablamos, bueno, ¿qué es? ¿Hasta dónde llega la historia reciente? ¿Es hasta a partir de los años 70, a partir de los años 80? ¿O es historia? Y una de las respuestas que yo he encontrado que sirve para pensar bastante esta idea y delimitar es que creo que la historia reciente se, se define en parte porque justamente aún siguen doliendo esos lazos que fueron rotos, por más de que hayan pasado una o dos generaciones. Entonces, además de estas características que he mencionado, podríamos hacer un resumen y tratar de decir entonces que el terrorismo de Estado tuvo una doble función. Por un lado buscó destruir, aniquilar y desaparecer a los opositores políticos, pero también, por el otro lado, buscó disciplinar al resto de la sociedad enviando un mensaje de terror. Eh, Eduardo Luis Duhalde, que ya lo he mencionado antes en relación a esta carta que escribió explicando por qué el número de los 30.000 desaparecidos, Eduardo Luis Duhalde fue un abogado, miembro de la gremial de abogados, se llamaba en la década del 70, que eran todos los abogados que se encargaban de defender a los presos políticos. Entonces, desde su lugar como abogado, y también el historiador Duhalde, eh, pudo ver, digamos, al monstruo terrorista desde crecer desde sus entrañas, porque él estuvo peleando en este filo entre lo legal y lo ilegal. Así que ha tenido una mirada muy, muy particular y muy desde adentro, como les decía. Y él escribe en 1984, escribe el libro que se llama El Estado Terrorista, y es él el que de alguna manera va a sentar las líneas conceptuales y va a describir de qué se trató ese Estado y cómo se fue, las características que fue teniendo. Y nosotros hemos legado parte de todo lo que hablamos hoy cuando hablamos del terrorismo de Estado, gran parte de eso tiene que ver con el legado
de estas observaciones de Duhalde. Y él dice respecto de esto de que se buscaba disciplinar a la sociedad, que a través del miedo se buscaba inhibirlos políticamente, que no participaran, que no se comprometieran. Entonces él observaba y decía esto: la coerción debe ser permanente e idéntica a la que produjera el hecho de que cada obrero, cada empleado, cada pequeño empresario, estudiante o profesional liberal tuviera una bayoneta en la espalda. Y dice, ello no se obtiene con leyes especiales ni con tribunales especiales, sino que solo es posible mediante el terror como método y práctica permanente. Y fue a través de esta metodología de terror, tanto como les decía, por un lado para inocular miedo en la sociedad o por el otro para asesinar y desaparecer a las personas, que el terrorismo de Estado buscó romper, horadar, atentar contra la trama de relaciones sociales y las prácticas colectivas y solidarias que muchos grupos sociales habían empezado a tejer durante la década del 60 y del 70, buscando alternativas, ¿no?, a los valores del capitalismo y a las formas que el liberalismo y el capitalismo había impuesto como formas de sociabilidad. Fue a través de la represión y del terror entonces que se buscó domesticar políticamente y económicamente a la sociedad, buscando imponer una nueva subjetividad, una nueva manera de ser, de pensar y de relacionarse que no cuestionase la acumulación capitalista. Y la configuración de una subjetividad que aceptara el capitalismo y que no lo cuestionase exigía la fractura, la ruptura de estas relaciones sociales alternativas. Cuando me refiero a alternativas, por ejemplo, un caso que tengo que me ha quedado muy presente como refiriendo a esta cuestión, he leído sobre prácticas comunitarias de salud mental, donde ya en la década del 70 tempranamente empezaban a cuestionar el modelo de encierro, el modelo este de aislar al loco, entre comillas, al enfermo, y empezar a plantear de que a través de relaciones comunitarias, horizontales, en no contextos de encierro, sino en contextos que permitan otro tipo de prácticas y de relaciones, era una manera alternativa para abordar los problemas que tienen que ver con la salud mental. Esto es algo que se está replanteando en los últimos años, que ha vuelto a cobrar fuerza, pero en realidad ya había sido cuestionado y ya estaba siendo, porque hubo experiencias de hecho comunitarias en Buenos Aires. Ahora se me viene a la mente también en el teatro, experiencias hippies o bohemias de que se iban a vivir a una chacra, buscando también otras formas de vivir. Mismo acá tuvimos un docente que nos ha contado que en la década en el 65, creo, se fueron con otro grupo de gente a un campo a tratar de vivir allá, ¿no?, como una especie de utopía de salirse del capitalismo o de la sociedad esta. Entonces digo, eran todas experiencias y prácticas que trataban de buscar otra manera de ser, de pensarse y de estar en el mundo y de relacionarse. Algunas de esas maneras resultaban rupturistas y revolucionarias, otras un poco más progresistas, pero lo cierto es que todas ellas planteaban formas alternativas de sociabilidad. Y la dictadura lo que vino a hacer fue a borrar esta experiencia. Todo ello terminó siendo catalogado como subversivo, como comunista, y así es que fueron no solo los militantes revolucionarios, los militantes sociales, los opositores políticos, sino los artistas o cualquier persona podía ser señalado como subversivo. Así fue que se fueron entonces desapareciendo a los estudiantes que no se callaban ante injusticias. Piensen en, bueno, en experiencias tempranas por ahí, pero la noche de los lápices. Bueno, esto lo vamos a, a charlar cuando avancemos un poco más en la materia, pero como para referirlos, para que tengan una idea, se trató de un grupo de estudiantes secundarios que se encontraba protestando ante el aumento del boleto
de colectivo y bueno, 10 de ellos fueron secuestrados y 6 se encuentran al día de hoy desaparecidos. Esto fue en septiembre de 1976. Entonces les decía que así fue como fueron desapareciendo estos estudiantes que protestaban, que no se callaban, a los obreros o a los trabajadores que se resistían a ser despedidos, a los trabajadores que reclamaban por mejores condiciones de trabajo, a los artistas o a los intelectuales que con sus obras cuestionaban la normalidad imperante. Todo ello fue considerado subversivo y todo ello los hizo a estas personas pasibles de ser desaparecidos, asesinados y aniquilados. Así fue que el 60% del total de los desaparecidos tenían entre 20 y 30 años. Y buena parte de una generación crítica, pensante, solidaria y comprometida fue diezmada por ese plan sistemático de aniquilación de la dictadura. Y aproximadamente el 50% de todos los desaparecidos, es decir, la mitad, eran obreros y trabajadores. Y más del 20% eran estudiantes. Les decía que retuviesen una de las características del terrorismo de Estado, que les decía esto de que buscaba romper estos lazos, estos vínculos solidarios. Un ejemplo muy claro y concreto lo vimos, bueno, cuando fueron los juicios por los crímenes de lesa humanidad acá en Chubut, el de la masacre de Trelew, y después posteriormente el juicio por la muerte de Mario Abel Amaya, en el que fueron dando su testimonio distintas personas que habían estado presos acá en el penal de Rawson. Y en todos los testimonios una cosa que nos empezó a llamar la atención fue que, veíamos cómo en todos los testimonios siempre referían que las torturas, los golpes y todas las cosas perversas que se hicieron en ese contexto de encierro en la cárcel durante la dictadura, lo que buscaban era castigar la solidaridad. Por ejemplo, uno de ellos contaba que no podían tomar mate y que si te veían que compartías un mate con alguien, te castigaban y te mandaban 20 días a los chanchos. Los chanchos era una celdita de 1 metro por 1 metro en la cual no había cama, ni ventana, ni luz, nada, y los tenían ahí encerrados, ¿no? Ese era el castigo. No poder prestarle, no poder hablar con el compañero, esto de instalar de que si querés sobrevivir ahí adentro, la única estrategia es que te aísles a vos mismo. A mí me pareció que esto ponía muy en evidencia cuál era la intencionalidad del terrorismo de Estado. Y a la vez también ponía en evidencia que la salida colectiva y solidaria era justamente la manera de anteponerse. Por eso trataban de buscar y de romper esos lazos. Entonces, sobre esto de que el terrorismo buscó resquebrajar los vínculos sociales, sea castigándolos en la cárcel, o sea desapareciendo y aniquilando personas, y que se buscase alentar la individualidad, el me salvo yo solo, Daniel Feierstein, que es un intelectual, un sociólogo, un investigador argentino que ha estudiado el genocidio de la dictadura nuestra en comparación con el holocausto nazi, él ha ido observando que la finalidad del terrorismo de Estado fue la de reorganizar estas relaciones sociales. ¿No? Cuando cuando la dictadura se autodenomina proceso de reorganización nacional, es como un eufemismo, porque en realidad lo que viene a encubrir detrás de ese nombre que no suena tan mal, es todo esto de lo que venimos hablando detrás. Pero a su vez, si lo tomamos a eso al pie de la letra, también está anticipando esto que nos viene a decir Feierstein. Están buscando reorganizar la sociedad en base a lo que ellos necesitan para instalar el programa económico y la sociedad que a ellos les gustaría. Necesitan eliminar las relaciones sociales y las personas que son críticas y que de alguna manera obstaculizan sus planes. Entonces, para romper las relaciones estas de solidaridad y reciprocidad, fue que se usó el miedo
y se usaron las muertes. Entonces dice Feuerstein, dice, propongo en este trabajo entender las prácticas genocidas como un modelo de reconfiguración de relaciones sociales con eje en la destrucción de las relaciones de igualdad, autonomía y reciprocidad de los seres humanos, como la implantación de un nuevo modelo soberano con eje en la destrucción y o reformulación del concepto de autonomía y ciertos modelos de identidad, y con efecto, por lo tanto, en las prácticas políticas de las sociedades posgenocidas. Pero fíjense esto que dice, entender las prácticas genocidas como un modelo de reconfiguración de las relaciones sociales, de destruir esas relaciones de igualdad, autonomía y reciprocidad. Este fue uno de los objetivos del terrorismo de Estado. El miedo a ser una víctima más del terrorismo de Estado, fue lo que fue perfilando una estrategia de supervivencia egoísta de las personas, que fue alentando justamente formas poco solidarias e individuales para salvarse. El no mirar para el costado, el no meterte, el algo habrán hecho. Digo, la amenaza esta constante de muerte que todo el sistema del terrorismo de Estado despliega con inmensidad y con gran elocuencia desde el 76, pero que la masacre de 1972 acá en Trelew nos muestra de que empieza a construirse muchísimo antes, más allá de 1976. Este terrorismo buscaba inhibir políticamente a las personas. Y eso es lo que vamos a tratar de ver en los textos, eso es lo que les vamos a proponer, que ustedes tengan presente esta clave del miedo, del terror como eje para pensar el terrorismo de Estado, y en los textos de Grimson y de Lastra, tratar de ir viendo de qué manera fue consustanciándose eso y qué impactos en la sociabilidad, en las personas, en la vida cotidiana fue teniendo. Así que cuando aborden esos dos textos, vayan pensando o vayan tratando de ir relacionando con estas características que estamos tratando de puntualizar del terrorismo de Estado. Bueno, para ir cerrando, volvemos al principio, volvamos al campus, volvamos al material con el que van a empezar a tratar de entrar con estos temas. Y lo mismo en el texto de la clase, ¿no? Se van a encontrar referencias, creo que algo de esto comenté el lunes, con a la situación de pandemia que nos toca vivir. Es decir, el año pasado nos sorprendió cuando estábamos por empezar las clases con que, bueno, muy similar a lo que está pasando hoy por hoy, se suspendía todo. Entonces, bueno, empezamos a pensar otra manera, bueno, a escribir clases, tratar de hacer una tutoría. Y era muy elocuente y disparador para pensar, justamente íbamos a arrancar con este mismo tema, para pensar el 24 de marzo, para pensar el terrorismo de Estado, para pensar el autoritarismo. Y nos encontramos con una situación de pandemia en la que se vuelve a plantear que para aislarse es la única manera de salvarse, ¿no? Entonces esto, no solo por la cuestión de que cuanto menos sociabilices, más a salvo vas a estar, con lo cual hay algún paralelismo con lo que venimos tratando de plantear, aunque claramente, ¿no? Uno es para evitar la muerte y el otro es para producirla, pero acá hay algo que directamente también está impactando sobre la sociabilidad y tratando de alentar a un aislamiento, algo de lo que seguro muchos de ustedes ya deben tener muchas conclusiones al respecto sobre lo que ha pasado en estos últimos años. Entonces les decía que, claro, tratar de pensar la dictadura cuando hay vehículos que con altoparlantes emiten proclamas de los horarios en los que uno puede circular, un toque de queda con una sirena de bomberos, los centros donde detenían a las personas en el gimnasio municipal número 1 porque habían salido
no tenían un justificativo o salieron el día que no era el día de su DNI. La mano de la policía del Chubut, que no es novedad ni nos sorprende, pero vimos cómo aprovechó también a meter mucha mano dura, a disciplinar un poco a la sociedad. Entonces, esto que nos estaba pasando mientras estábamos empezando las clases y teníamos que dar este tema, eh, no fue, fue surgiendo tratar de ir estableciendo algún paralelismo, ¿no? No solo nos pasó a nosotros, digo, me acordaba de muchos intelectuales, Sopa de Wuhan, por ejemplo, que es un libro donde se compilan reflexiones de Zizek, Judith Butler, David Harvey, muchos intelectuales que empezaron a pensar, quizás de manera prematura, uno podría decir hoy a la distancia, pero es verdad que esto generó mucho material para pensar, y ese material para pensar, nosotros empezando la clase y teniendo que tratar terrorismo de Estado y autoritarismo de alguna manera, no. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Tratar de explicarles un poco por qué se van a encontrar con el material que se van a encontrar. Por ejemplo, el artículo cortito de Alfredo Grande, pero que de alguna manera plantea estos paralelismos, o mismo el eje que atraviesa el texto de la clase. Claro que es importante advertir y aclarar que sería irresponsable e ingenuo y hasta oportunista tratar de comparar ambas situaciones porque no tienen nada de similar, ¿no? Estamos hablando de una dictadura, de un terrorismo de Estado y estamos hablando de una cuarentena. Eh, pero las metáforas bélicas en torno a la pandemia, cuando se hablaba de un enemigo invisible, ¿no? Y la dictadura hablaba de un enemigo interno, cuando otra metáfora de la pandemia era el frente de batalla, o mismo las metáforas higienistas que usaba la dictadura, ¿no? La dictadura explicaba su tarea de lo que estaba haciendo, explicando que el cuerpo social estaba infectado con un virus o un tumor, que vendría a ser el comunismo, la izquierda en general, y que debía ser extirpado con cirugía. Y cuando decimos con cirugía, léase con todos estos métodos criminales que hemos estado mencionando, ¿todo para qué? Para salvar el tejido sano. Hay un autor que dice, es decir, se parte de concebir a la sociedad como un organismo vivo, así es como pensaban los militares, el cual puede ser atacado por un virus que transmitía y disemina la infección y que de no extirparse los tejidos enfermos, de no generarse los anticuerpos necesarios, pueda devenir en un proceso infeccioso irreversible. Esta cuestión higienista, estas metáforas biologicistas, esta manera de pensar a la sociedad, era la que usaban los militares. Vuelvo a repetir una vez más, ¿no? Sería irresponsable de alguna manera plantear un paralelismo entre ambas situaciones, ¿no? Los objetivos claramente fueron distintos. Mientras que en la dictadura se buscaba imponer un programa económico a fuerza de fuego y sangre, la cuarentena se implantó para tratar de evitar un colapso sanitario, para evitar más muertes. No obstante, el efecto de la militarización, del policiamiento, es un factor común a ambas experiencias, y en aquel momento, en el año pasado, en esa fecha, en el momento que teníamos que empezar las clases con estos temas, nos interpeló, como suele decirse. Lo que pasa es que ahora, viéndolo a la distancia, pasa un poco como decía Marx, ¿no? Que la historia se repite dos veces, primero como tragedia y luego como comedia. Y creo que nuevamente estos nuevos planteos que se están haciendo de restricciones, de volver a una cuarentena hoy por hoy, ¿no? Con el Dipi, el cantante, haciéndose el comprometido, el William Wallace, escribía acá en mis apuntes, discúlpenme, pero diciendo, no me vas a encerrar otra vez, o nada más cínico que Patricia Bullrich llamando a resistir las restricciones, disfrazándose como una garantista de la libertad cuando ella fue la principal aliada política de los sectores civiles, económicos y eclesiásticos que pidieron a la dictadura y que se beneficiaron con ella. Y cuando también justamente Patricia Bullrich es la principal responsable de la muerte y de la desaparición antes
de Santiago Maldonado. Entonces digo, estas cuestiones que por ahí el año pasado uno tomaba con recaudo, con preocupación, y que no dejamos de estar porque, bueno, nuestra policía sigue siendo la misma, ¿no? Pero bueno, creo que puede llegar a ser distinta esta situación. ¿A qué voy con todo esto? A tratar de explicarles que quizás cuando ustedes lo lean, es lo que yo me imagino que puede pasar, o lo que me pasaría a mí, ¿no? Si leo ese artículo, pensaría de que ya está viejo, porque los miedos o las preocupaciones que teníamos el año pasado, yo no creo que hoy por hoy tengan demasiado asidero. Pero bueno, nos fue pareciendo que todas estas cuestiones eran interesantes como un ejercicio disparador para pensar los procesos autoritarios, restrictivos, represivos, pero sobre todo el impacto en la sociabilidad que tienen las restricciones, ¿no? Las fracturas de los vínculos y de las relaciones sociales. Así que bueno, esperamos que les resulte de interés estos temas, los artículos que les hemos dejado. La otra parte que va a seguir es la que va a trabajar Paz Escobar, y ella va a meterse desde una perspectiva de género, a problematizar qué pasó con los desaparecidos y con las disidencias sexuales durante el terrorismo de Estado. Eh, Dejamos también, me estoy acordando, hay videos, hay un video que lo van a encontrar en el texto, en el Word, en el texto de la clase, sobre un documental cortito de Canal Encuentro, Historia de un País, como para que ustedes tengan un pantallazo. Es un video de unos 20-30 minutos. Si alguno está muy perdido con la temporalidad, con algunos nombres, con algunas figuras, creo que esto les va a servir como para tener una base para que cuando vayan a los textos no estén por ahí tan perdidos. Y también dejamos otro documental que se llama, a ver si lo puedo encontrar, que se llama Una por Una, tratando que no se borre, y es un documental sobre la vida y la militancia de Ricardo Cittadini, un trabajador del correo que les comentó Gonzalo el lunes, ¿no? Un trelewense desaparecido en Buenos Aires. Eh, Así que bueno, esperemos que puedan avanzar con estas líneas. Eh, el lunes nos vamos a encontrar para meternos de lleno con los textos, ¿no? Esto es como una gran introducción conceptual para ver un poco la problemática esta del terrorismo de Estado, y vamos a ver los ejemplos y los casos concretos que aparecen en los textos de Lastra y de Grimson. Así que vayan prestando atención a esas cosas, a qué cosas cuentan, dónde ustedes pueden encontrar algunos de estos elementos que hemos ido mencionando del terrorismo de Estado. eh, Reparen en algunos de los ejemplos que a ustedes les sirvan para explicárnoslos a nosotros, tomen nota de las palabras que no conozcan, resuman las ideas más importantes, y si las conexiones nos lo permiten, el lunes vamos a tratar de tener un diálogo de ida y vuelta para seguir avanzando y tratar de cerrar esta cuestión. Bueno, tengan ustedes un muy buen fin de semana.